Amigos de Sábado Sarandí, se encuentra en Montevideo un tipo muy interesante, debo confesarles, cuya área de trabajo también es muy interesante, pero con algunos aspectos un tanto curiosos y que creo que ustedes lo van a entender cuando él empiece a hablarnos, porque nos va a hablar, entre otras cosas, de glotopolítica. No tengo la menor idea, primera vez que escucho esa palabra. Claro. Se llama Jorge del Valle. José del Valle, perdón, y he presentado como sociolingüista, filólogo español estadounidense. Sí. Contanos cómo viene, por qué empieza esa mixtura. Claro, Bienvenido. bien hallado. Muchísimas gracias, Jaime, por tenerme aquí. Siempre me encanta venir a Montevideo. ¿Muy seguido? Vengo con relativa frecuencia. Esta ya la quinta vez que vengo a Uruguay. Fíjate que la primera, yo era un chiquillo, vine en el año 81. Esa fue la primera vez que vine. Pero ya luego en mi vida profesional he tenido la oportunidad de trabajar aquí en la UDELAR, en la Facultad de Ciencias, de Humanidades y Ciencias de la Educación, ¿no? Y vengo con relativa frecuencia a impartir una clase en la maestría de Humanidades, ¿no? De Lengua, Cultura y Sociedad. Y entonces, para mí es una enorme alegría y una gran oportunidad la que tú me ofreces, ¿no? La de salir un poco extramuros de la universidad y compartir los misterios que hay detrás, que encierran esas palabras tan raras que usamos los académicos. Sos gallego de Galicia. Exactamente, eso te iba a explicar. Soy gallego de Galicia, estudié en la Universidad de Santiago de Compostela Filología, en la Facultad de Filología en los años 80, y me fui a hacer el posgrado a Estados Unidos. Ahí fue que estudié sociolingüística y fue donde ya luego desarrollé toda mi carrera. Soy profesor en la Universidad Pública de Nueva York ya desde hace 25 años. Lo que pasa es que, claro, posteriormente mi desarrollo profesional, intelectual, ocurrió a través de redes mayormente latinoamericanas, a través de contactos aquí en Uruguay, en Buenos Aires, en Chile, en Colombia, en Brasil, en México. Entonces, mi perfil intelectual y profesional se ha nutrido mucho de redes de interacción latinoamericanas. Y por lo que se refiere a la palabra glotopolítica... Perdón, Después dale. hablamos de eso, porque inconscientemente dije una cosa vinculada a cómo nombramos, y tiene que ver con tu área de trabajo. Yo te dije gallego de Galicia. Ajá. ¿Por qué dije gallego de Galicia? Porque le decimos gallego a todos los españoles. Efectivamente. Y ustedes tienen muy claro que una cosa son los gallegos, otra cosa son los vascos, otra cosa son los andaluces, los catalanes, etcétera, etcétera. Hay un cuento de Landricina, de Luis Landricina, el humorista argentino, donde menciona estas cosas y dice, todo lo que es Medio Oriente le decimos árabe, o turco, ¿no? Y es interesante porque cómo nombramos, cómo elegimos nombrar en este caso, a las nacionalidades, a las personas. Y tú asumiste, como yo te dije, gallego de Galicia. ¿No? Acá, por ejemplo, hablamos con la profesora Susana Mangana, que es vasca todas las semanas, que habla del tema del Medio Oriente y el Islam, y ella es conocida como la gallega del Islam. Claro. Es vasca ella. Claro. Sí, esto es algo que llevo procesando desde la primera vez que vine al Río de la Plata, cuando estuve aquí en Montevideo, y estuve también un mes y medio en Buenos Aires, como digo, de que una hermana mía trabajaba ya en Buenos Aires, ¿no? Y fue en esa oportunidad que me enfrenté a esta, ruptura léxica, ¿no? De que decía yo, a ver, como que gallego aquí nos llaman a los asturianos, a los vascos, a los tal y a los cual. Bueno, pero claro, ahí entonces esto... ¿Cuál es el mecanismo que funciona ahí mental de los que los nombramos así a ustedes? O sea, de quien nombra... ¿Por qué surge? homogeneizamos así? Claro, eso yo creo que es una tendencia natural de los seres humanos ante cualquier identidad que reconocemos como otra, no la nuestra, es diferente. Entonces hay una tendencia a agrupar en uno a aquel a quien sentimos ajeno, otro, no parte de nuestra colectividad. Lo que yo imagino y he escuchado es que la llegada masiva de gallegos al Río de la Plata, así como a Caracas, así como a La Habana, etcétera, dio lugar a que se generalizara ese término e incluso que adquiriera unas ciertas tonalidades un poco peyorativas en ciertas instancias, ¿no? Con toda una serie de estereotipos que, por otro lado, no se inventan aquí en América Latina, son estereotipos que se reproducen en la península ibérica. Te puedo comentar que a mí
hasta la fecha, yo ya soy un tipo de 60 años, yo voy también con muchísima frecuencia a Madrid, y es casi imposible que yo inicie una conversación con un madrileño y que en los primeros 3 o 4 minutos no me digan, ¿eres gallego? Que les llame la atención mi galleguidad o la intensidad de mi acento gallego. Con lo cual, no es tampoco infrecuente que al mismo tiempo que me dicen, oye, ¿eres gallego?, me digan, ¡ay, cuánto me gusta el acento gallego! O ¡qué poquito se te nota! O alguien recientemente me dijo, se te nota muchísimo que eres gallego, pero oye, a mucha honra. Claro. Es decir, le ponemos una carga a los nombres, a las palabras, totalmente subjetiva. Absolutamente. Es Porque el libro que tanto éxito tuvo hace mucho tiempo en todo el Río de la Plata, Cuentos de Gallegos, Uh-huh. no era precisamente un elogio, Uh-huh. porque esos cuentos de gallegos Exacto. sabemos el tono que tenían, Exacto. que los gallegos no quedaban muy bien parados. Claro. Ese es un tema importantísimo para, digamos, desde la perspectiva de estudios del lenguaje que yo adopto, ¿verdad? El hecho de que las palabras Sí. no tienen un significado fijo. Las Exacto. palabras siempre están vibrando. El significado y el sentido de las palabras siempre está vibrando. Y hay algunas, pues, que no vibra tanto. Silla, esto que yo tengo aquí a mi lado es una silla y bueno, nos arreglamos, nos sirve para Sí, funcionar. sí. Ahora, gallego es una palabra que sí que se presta, en la medida en que nos remite a un colectivo humano, sí que es una palabra que se presta para generar no solo un significado literal, gallego, persona nacida en Galicia, sino para asociar esa palabra a estereotipos culturales. Y eso es muy importante, la asociación entre formas lingüísticas, formas de hablar y estereotipos culturales, sociales, Claro, nacionales. porque yo puedo decir, hoy voy a entrevistar al gallego de las palabras, y ese gallego de las palabras puede tener un tono peyorativo, Uh-huh. pero cuando te aclaro, vos sos gallego de Galicia, yo quería dar el dato, quería que me contaras que eras de Santiago de Compostela, justamente por eso, para enmarcarlo en, bueno, pero a mucha honra, es decir, no sos un gallego más que trabaja con las palabras. Y es verdad que le ponemos, de la misma manera que le ponemos, no sé, si decimos turco a todo lo que es más o menos de la misma zona, Uh-huh. también está Armenia. Uh-huh. Y obviamente es un insulto, ¿no? Para muchos, esa confusión de llamarle turco a alguien de esa zona del mundo, Claro. cuando en realidad son armenios, o viceversa. Claro, ¿no? exactamente. Y así podríamos seguir. Efectivamente. ¿No? Entonces, claro, ahí lo que es importantísimo es cómo movilizamos estas palabras para construir categorías sociales. uh-huh. Eso, agrupando, por ejemplo, a personas de diferentes orígenes regionales bajo la etiqueta gallego, la etiqueta gallego lleva consigo toda una serie de estereotipos sociales Claro. ligada a ella. Entonces, esto es lo que a mí me parece, siempre me pareció fascinante del lenguaje, por eso me dediqué a estudiarlo, y lo que me parece importantísimo transmitirle a la gente. Gente que, claro, lo que sabe de lengua es lo que aprendieron en la clase de castellano o de lengua española que tuvieron, ¿no? Pero tú fíjate que ahora, y lo voy a decir con este ejemplo, fíjate vos el tema en tiempo de corrección política además, lo voy a decir con este ejemplo porque sé que es uno de los ejemplos que la propia colectividad admite que es una característica. Uh-huh. Cuando yo era más joven, chico, etcétera, sinónimo de ser un tipo complicado, medio miserable con los pesos, le decíamos al judío. Claro. Pero no porque fuera judío, no, sino porque era un tipo que no prestaba demasiado dinero. Claro. Estaba como sinónimo de amarrete. Claro, amarrete. Sí, claro. Insisto, yo capaz que podemos hacer otras 1000 analogías, pero hoy estamos con una hipersensibilidad en tantos temas que hay que ser muy cuidadoso como se habla. Pero digo, hoy es impensable que yo, para decir que alguien es amarrete, digas un judío. Claro. Pero en mi niñez era lo más común del mundo. Efectivamente. Y no se ofendía a nadie. Claro, efectivamente. Bueno, no sé si no se ofendía a nadie, vete tú a saber. Está bien. Pero lo que es normal es que las lenguas cambien. Lo que es normal es que cambie el sentido de las palabras porque cambia el mundo, ¿verdad? Entonces, eso que me describes en España también lo oía yo de pequeño. Ay, mira qué judío
judío que es. También en España eso se puede oír, mira qué catalán que es. Está bien, Porque está bien, está bien. el estereotipo del catalán Sí, es que claro, también es está bien. amarrete, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este dinamismo del lenguaje, ¿no? Esto que tú describes, ¿no? De cómo ha cambiado entre tu infancia y la actualidad, bueno, es la naturaleza del lenguaje. Y en la medida en que va cambiando la sociedad, que van cambiando las relaciones sociales, que va cambiando, por ejemplo, nuestra sensibilidad ante la discriminación y ante los estereotipos sociales, se van a producir movilizaciones en el lenguaje, se van a producir cambios. Y un poco la corrección política en el lenguaje a la que tú aludías es producto de esto, ¿no? Es producto de toda una serie de rupturas que se están produciendo en la sociedad y que tienen un reflejo en el lenguaje. Digamos que, mira, por ejemplo, una crisis importante es la de las identidades nacionales. En Europa es clarísimo, en Estados Unidos es clarísimo, se identifica como uno de los factores, ¿no?, que causan esta crisis de la identidad nacional al inmigrante, la inmigración, ¿ya? Entonces, claro, aquí tenemos un proceso que tiene que ver, obviamente, con el desarrollo del capitalismo, con las necesidades de mano de obra de los países industrializados, el fenómeno de la migración, ¿ya? Pero que se interpreta en ciertos ámbitos como algo que genera una crisis de la identidad nacional. O por otro lado, tenemos un proceso como es el de la liberación de la mujer, ¿no? O los movimientos feministas, ¿no? El impacto que los movimientos feministas tienen en el modo en que percibimos la potencialidad de las mujeres, el rol que deben desempeñar en nuestras sociedades. ¿Y esto qué efecto tiene? Tiene el efecto de generar una reacción por parte de los varones que vemos nuestros privilegios históricos pues amenazados o disminuidos. Y todos estos fenómenos van a tener su impacto en el lenguaje. Y bueno, te añado algo por echar leña al fuego. Esto es algo que fíjate que las extremas derechas han entendido muy bien que está ocurriendo, ¿sabes? Y que han sabido movilizar muy bien este potencial que tiene el lenguaje para organizar nuestra percepción de estos procesos históricos, ¿no? Para que pensemos la inmigración no como parte de las necesidades del sistema productivo, o a los movimientos feministas como movimientos que amplían los derechos de ciertos colectivos históricamente marginados, que consecuentemente mejoran la calidad democrática de una sociedad, sino como para que sean percibidos como amenazas a una identidad de género y a una identidad nacional. José, pero ¿quién es dueño de las palabras? Si es que se puede hablar de dueño de las palabras. Claro, ahí Nadie puede ser dueño de una palabra. No. Ni las feministas pueden ser dueñas del concepto de liberación femenina, Ajá. ni las extremas derechas del tema liberalismo, Sí. ni mil cosas. Tú fíjate que hoy los discursos de determinadas posiciones políticas tienen que ver con una libertad absoluta, ¿no? De mercado, las libertades individuales, pero por otro lado, en las transiciones española y uruguaya, banderábamos y cantábamos libertad sin ira. Uh-huh. Es distinto el concepto de libertad que cantábamos en los 80. Vaya que sí es que la actual. Claro, cuando yo leía a Bakunin de joven, y todo el anarquismo, los libertarios eran los anarquistas. Claro. Y ahora los libertarios en Argentina es Milei. Entonces, ¿cómo puede cambiar tanto la cosa? Bueno, claro, porque imagínate lo que han cambiado nuestras sociedades desde aquel momento hasta la actualidad. Pero ¿y es posible que hace 50 años uno hablaba de los movimientos libertarios y era el anarquismo, y hoy habla de los libertarios y sea Milei? Claro que es posible, Jaime. Tenemos la evidencia ante nosotros. Y estas transformaciones profundas que se van dando en los modos de producción, que se van dando en las culturas, que se van dando incluso en estas organizaciones supranacionales, como la emergencia de la Unión Europea, de Mercosur, etcétera, etcétera. Todo esto va a tener un reflejo en el lenguaje, pero es que el lenguaje también va a ser parte de estos procesos de transformación. Y fíjate que yo creo que es clave el planteamiento que tú haces de entrada, ¿no? Que es, nadie es dueño del lenguaje. Entonces, déjame matizar eso, porque
Precisamente porque, como te decía al principio, ¿no? Comentábamos que las palabras no tienen un significado inherente. El significado, bueno, se les va atribuyendo socialmente. Y lo que nos encontramos en toda comunidad, ya sea una comunidad nacional, como podría ser Uruguay o España, o una comunidad internacional, como puede ser la Unión Europea, lo que va a pasar es que van a surgir instituciones que van a intervenir en el lenguaje, que van a tratar de adueñarse del lenguaje. ¿Ejemplo? Porque genocidio. La palabra, lo que está ocurriendo en Israel, en Gaza, ¿es un genocidio o no es un genocidio? Bueno, existe una definición, podemos ir al diccionario de la Real Academia Española y ver cómo se define genocidio. O podemos ir a Naciones Unidas, donde se nos da una definición de genocidio. ¿Ya? Entonces, a pesar de que existen definiciones, vemos que el gobierno de Israel sigue negando que estos hechos que se están dando son constitutivos de genocidio. Entonces ahí Durante tenemos... más de un siglo, Turquía y Armenia no ¿Sí? se ponen de acuerdo en el concepto, en la definición. Exactamente. Entonces ahí tienes el ejemplo. Ahí tenemos el vibrato inherente al lenguaje, es lo que hace que el lenguaje sea una zona de lucha política, porque hay que tener la autoridad necesaria para poder determinar genocidio es esto, y esos hechos que se están dando en este lugar constituyen un genocidio. Eso es la glotopolítica. Esa es una de las características centrales del abordaje glotopolítico. Hemos llegado. Te corté de entrada, pero bueno, la vuelta me parece interesante. No, pero por eso tenemos que ser conscientes me parece importante lo que estás diciendo, porque nadie es dueño de la palabra, nadie es dueño de los significados. Depende de cómo nombramos las cosas, cómo nos entendemos, porque en definitiva, de la forma en la que hablemos, si tú decís rojo y yo digo negro, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y son palabras, tenemos que ver de qué manera podemos coincidir. ¿Qué papel juegan? Porque también somos de una época en la que hoy está un poco más en entredicho la cosa, porque tenemos amigos comunes que son muy críticos de eso, pero somos de una época en la cual, en cualquier discusión, el diccionario de la Real Academia zanjaba todas las discusiones. Claro. Lo que diga la Academia, y allá íbamos, si no nos poníamos de acuerdo, tenías razón, ganaste vos o gané yo. ¿Qué papel juega hoy el diccionario de la Real Academia, la Real Academia? Porque es una forma de constitución, absolutamente, de supraconstitución. Absolutamente, ¿no? Es un excelente ejemplo del modo, la Real Academia Española es un excelente ejemplo del modo en que se instituye un poder lingüístico. Porque, como tú señalas muy bien, toda comunidad, toda sociedad que se quiere constituir políticamente necesita de un grado de codificación lingüística. Pues ¿por qué? Porque una comunidad va a regirse por una ley, esa ley va a estar escrita en una lengua y hace falta una autoridad que diga lo que significan las palabras. Ahí vimos el caso de genocidio, hablamos de él hace un minutito, ¿no? Pero también, pero usted los españoles, claro, que rebelión. coger es una cosa, claro, y acá en el sur de América es otra. Claro, este tipo de ejemplos son graciosos incluso. Pero... Ahora, ¿constituyen las acciones del independentismo catalán un caso de insurgencia o de rebelión? Porque ahí las consecuencias son mayores. O van o no van a la cárcel. ¿Ya? Entonces, claro, ahí tenemos un ejemplo clarísimo de donde es imperativo que haya una codificación lingüística que permita que todo el mundo sea tratado de igual manera por la ley. Entonces, bueno, ahí hay toda una serie de debates interesantes. Exactamente, absoluta y totalmente. Cuando se dice que los parlamentos están, en general, han bajado mucho su calidad, es que a la hora de redactar leyes, después las interpretaciones a partir de las malas redacciones permiten cualquier cosa, que una ley se viole, sea un colador, porque en definitiva está tan mal redactada que permite distintas interpretaciones. Fíjate que eso se da en el contexto estadounidense en relación con la Constitución, ¿verdad? La Constitución se escribe a finales del siglo XVIII y hoy los grandes debates que se dan entre los constitucionalistas estadounidenses tienen como una de sus dimensiones la cuestión
del léxico, la cuestión de la interpretación de las palabras con las que está escrita la Constitución, ¿no? Que si los literalistas, que si los que adoptan lecturas un poco más... Y se jactan de tener pocos artículos. Sí, claro, precisamente por lo mismo. Son tan generales. Exacto, exacto. Entonces yo creo que esto es clave. Y la Real Academia Española, no hay que olvidar que nace en 1713. ¿Por qué nace en 1713? Claro, porque se dan una serie de condiciones históricas que favorecen el que se cree una institución rectora del idioma. Y es la llegada, tras la Guerra de Sucesión, la llegada de los Borbones a la corona española, ¿no? Sucediendo a los Habsburgo, a los Austria. Y claro, los Borbones traen consigo la doctrina regalista, una doctrina que implica la centralización del poder en el aparato del Estado y también en ese momento en el rey, ¿no? El absolutismo monárquico. Entonces, claro, se crea la Real Academia Española en un contexto que favorece la gestión centralizada de algo como es el lenguaje. Y a lo largo de su historia, pues va jugando ese papel la Academia, desde mi punto de vista exitosísima, porque fíjate que yo mismo, que he sido a lo largo de los años muy crítico de la Academia, o sea, creo que mis críticas están razonadas y basadas en estudio de material de archivo y análisis de los propios discursos y herramientas de la Academia, pero tengo que decir que es exitosísima porque hasta el día de hoy yo a veces dudo en relación con los sentidos de una palabra y a dónde me voy. Me voy a rai.es y ahí la busco. Entonces creo que es una institución cuyo proyecto histórico es muy exitoso. Pero me gustaría mencionar, si me permites también, que en torno al año 2000 la Real Academia Española se redefine de manera muy inteligente. Tuvo un director que se llama Víctor García de la Concha, sí, que era un filólogo y especialista en Santa Teresa, que fue brillante. Y él se dio cuenta de que si la Real Academia Española y las academias correspondientes de esta en América Latina y en Filipinas se mantenían en ese rol histórico de defensa del idioma en su estado puro, iban a fracasar. Es decir, a principios del siglo XXI, una institución de unos señores viejos puristas carecía de futuro. Entre otras razones, ¿por qué? Porque ya la lengua española está unificada, no hay nadie en su sano juicio cree que se puede fragmentar, y porque los mecanismos de impulso de la forma correcta del idioma desde las escuelas hasta la prensa son muy poderosos. Entonces él y sus colaboradores repensaron la Academia, la Real Academia Española, como una institución que podía servirle a la promoción internacional del poder blando de España. Formar parte, digamos, de la diplomacia lingüística y cultural de España. Y es en ese contexto que formulan lo que ellos llaman la política lingüística panhispánica, ¿no? Que da lugar, por ejemplo, a la publicación del Diccionario Panhispánico de Dudas y que da lugar a una potenciación del hecho de que todas las herramientas de codificación del idioma, el diccionario, la gramática, la ortografía, sean firmadas mancomunadamente por todas las academias. Y eso, claro, yo lo he interpretado, y esto ha sido polémico, obviamente la gente desde dentro de esas instituciones discrepa de mi lectura, o alguna gente al menos. Claro, yo lo leo como una maniobra muy inteligente, pero que es una maniobra que sirve para atender a las necesidades, de la España de finales del siglo XXI, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y claro, son unas necesidades que están muy vinculadas a grandes corporaciones como Repsol, Telefónica, Banco Bilbao, Banco de Santander. Estoy leyendo una novela que me está gustando muchísimo y ya he contactado a su autor, estuve con él hace un par de meses en la Feria del Libro de Madrid, que es Andrés Neumann, que escribió una novela preciosa sobre María Moliner. Efectivamente. Se está cumpliendo el centenario de María Moliner, autora de un diccionario increíble, una mujer solita con su alma, se mandó un diccionario de 15.000 entradas, increíble, ya hablaremos de eso. Pero lo que voy es que María Moliner, a finales del siglo pasado, mitad del siglo pasado, lo que hizo fue, sin ser muy consciente quizás al principio, de ser una especie de contracorriente de ese poder de la Real Academia Española, porque ¿qué hizo María Moliner siendo una modesta bibliotecaria con su maquinita de escribir? Generar un diccionario. Absolutamente. Hay una serie de casos en la historia moderna de la lengua española que nos permiten ver
o sea, nos permiten discernir la existencia de espacios alternativos a los poderes del idioma, ¿no? Un caso importantísimo aquí en América Latina es el de Andrés Bello. Claro. Andrés Bello, en los años 40 del siglo XIX, publica la Gramática de la lengua castellana para uso de los americanos. ¿Ya? Y ese es un gesto de extraordinario valor. ¿Por qué? Porque lo que hace en ese momento Bello, al publicar esa gramática, es demostrar ante las autoridades lingüísticas españolas y a la élite criolla, ¿no?, Sí. de la que él formaba parte, que esa élite criolla americana estaba en condiciones de gestionar el idioma. Claro. No necesitamos a la Real Academia Española, lo cual él no dice en su gramática, pero digamos que Por había los hechos, exactamente, como lo dice. José Govelo hizo el diccionario del lunfardo. Claro, exactamente. Es decir, aquí ya hay, ¿no?, gente equipada para gestionar el idioma. ¿Ya? Entonces, María Moliner, el gesto de María Moliner es posterior, un siglo después, pero es lo mismo, ¿no? Ahí tenemos esta mujer, una mujer además de izquierdas, que por eso precisamente acabó en bibliotecas perdidas del interior de España, y demuestra la capacidad de esta mujer, de una funcionaria de bibliotecas, para elaborar una herramienta lexicográfica, un diccionario de extraordinaria calidad. Es otra demostración, no es que ella tuviera la intención de hacer esto, ni mucho menos, pero esto es lo que en el fondo podemos extraer. Hay posibilidades de trabajar el idioma afuera de estos grandes regímenes, como es el de la academia y el de las academias de la lengua en América Latina. No, y la forma en que vemos las palabras, ¿no? Y uno puede no ir, no. Lo que pasa es que ahora, y leyéndote en notas y en artículos, José, uno se da cuenta que cada vez más uno no es inocente de la forma en que habla. Y ahí viene un problema, una contradicción, y que tenemos, creo que los estamos teniendo cada vez más en la vida cotidiana, pero quienes trabajamos en los medios mucho más, que es el tema de la corrección política y de la inclusión. Uh-huh. Sabemos que no podemos hablar de las les. Uh-huh. Sabemos que yo no puedo leer una X en lugar de una O o una A para incluir. Sabemos que eso es imposible, es molesto, no es inclusivo porque no hay ningún programa de codificación o interpretación para discapacitados que decodifique una X en lugar de una O o una A cuando uno dice invitados o invitadas. Pero también somos conscientes que si yo digo bienvenidos, yo sé que es un genérico, pero en el fondo yo sé que también porque es un genérico masculino. Uh-huh. En el fondo yo sé. Claro. Y entonces yo sé que tengo que decir que yo sé que los escritores, estoy diciendo los escritores, y debería decir las escritores, pero o escritores y escritoras, en fin, no importa. Uh-huh. Pero yo sé que es molesto. Claro. Entonces, ¿en qué termina esto? Ajá, bien. Este es un tema interesantísimo y yo creo que importante, fíjate. Y fíjate que me alegra, me encantan los términos en los que tú lo planteas porque mi lectura apunta en otra dirección, precisamente, ¿no? Entonces podemos contrastar dos perspectivas distintas sobre el asunto. No soy amigo del tema de la inclusión verbal. Sí, sí. Más bien tradicional. Absolutamente, te lo acabo de entender perfectamente. Fíjate, los movimientos feministas se van desplegando a lo largo de las décadas, bueno, ya de hecho más de un siglo y dos, en distintos frentes, ¿no? La lucha feminista se va desplegando en múltiples frentes. Esa lucha feminista abarca, entre muchas otras dimensiones, el lenguaje, el uso del lenguaje. Entonces, lo que ocurre, ya empieza a ocurrir hace unas décadas, pero con particular prominencia en los últimos años, es que empiezan a lanzar propuestas normativas, como
que parten del cuestionamiento del masculino genérico, ese es uno de los ejemplos, ¿no? Del masculino genérico, y se propone distintas alternativas, desde el desdoblamiento, compañeros y compañeras, hasta el uso de otro morfema, el de la E, aprovechar la E productivamente para incluir distintos géneros o incluso la indeterminación de género. Bueno, entonces, por un lado tú decías, no puedo decirlo, es imposible decirlo. Bueno, por ejemplo, la X no, claro, la X no es, es un gesto, la arroba, tienen pertinencia solamente en el ámbito ortográfico, pero decir, por ejemplo, compañeros y compañeras, a ver, no es tan difícil. No es tan difícil, exactamente. Y ese acostumbrarse, es que ahí está Jaime, en el acostumbrarse. ¿Qué nos han hecho los movimientos feministas? Iba a decir a los señores, no, pero en realidad nos lo han hecho a sí mismas, a los señores, a las señoras y a todo el mundo. Nos han alterado un orden lingüístico en el que estábamos perfectamente cómodos. Nos movió la estantería. Nos movió la estantería. Fíjate que yo hasta hace poquitos años yo hablaba de mis alumnos, de mis becarios, de mis compañeros. Y no es porque discriminaras. No era porque yo discriminara. ¿No? En mi caso, además, porque además lo que hay que mirar es no solo cómo habla una persona, sino cómo actúa. Claro. Es decir, el tema del lenguaje, Jaime, no se puede mirar aisladamente. Hay que mirarlo globalmente. De la misma manera, perdón que te corte, de la misma manera que si yo digo las, puedo hablar de una manera y ser el tipo más machista, absolutamente. Entonces, exactamente. No me cambia la cabecita. No, exactamente. Pero fíjate que sí que yo le veo un interés. Venga, y aquí es donde yo quiero sí romper una lanza en favor de esas propuestas del feminismo. Pues claro, el efecto que tienen es incomodarnos, como tú describiste perfectamente. Claro, yo antes donde entraba y decía, a ver, todos los estudiantes tenéis que me fastidiaron, porque ahora si digo eso, van a pensar que estoy todavía ahí anclado en el patriarcado. Pero claro, es que si luego, a ver, todos los estudiantes, ¿qué va a pasar? Que va a haber gente que va a decir, ya está el wow, que ¿qué han hecho? Me han puesto en una incomodidad necesaria. Es decir, me han sacado una norma que a mí me tenía en la gloria. Y zona de confort. Zona de confort. Y ahora, cada vez que hablo, esa decisión es política. Vaya para un lado, vaya para el otro. Entonces, ¿qué han hecho? Entonces, politizar el tema del lenguaje. ¿Cómo lo resuelvo yo personalmente? Yo sigo hablando casi igual a como hablé siempre, utilizando el masculino genérico, pero consciente de que hay esta percepción en ciertos contextos, como es dando un seminario aquí en la UDELAR o dando una conferencia, conociendo al público, hago ciertos gestos a través de los cuales digo, a ver, soy consciente de que aquí hay una problemática y, llegado el caso, puedo incluso adoptar mi voz, mi imagen de persona de izquierdas, progresista, que apoya al movimiento feminista. Y bueno, pero eso es ya algo que yo hago conscientemente, tratando de construir una voz y una imagen. Porque somos hijos de una generación. Y por supuesto. Es así, claro. Así. Y ya sabemos que no se nos puede evaluar hoy, con los ojos de hoy, el pasado. Exacto, pero sí nos puede evaluar nuestra voluntad de abrirnos y de cambiar. El otro día, cuando hice una exposición de caricaturas en la Biblioteca Eugenio Trías en Madrid, hicimos una mesa redonda con Emilio del Río, Carmen Posadas y Sergio Fanjul, hablando de la corrección en el humor político y en la corrección política, mencionábamos esto. En definitiva, la autocensura terminó ganándonos. Y acá la incomodidad también terminó ganándonos. No estoy diciendo que esté mal, porque lo que tú estás diciendo, estás quebrando una lanza por esa incomodidad, porque conscientemente sabemos que en algún momento tenemos que enviar esos gestos para decir, miren señores, que por más que yo use el masculino genérico, no soy un machista hijo del patriarcado. Nos incomodaron, y está bien que nos hayan incomodado, pero en definitiva se terminó imponiendo ese modelo de incomodidad. No creo, Jaime. No creo, Jaime. Yo creo que a personas que somos sensibles... Pero si yo lo digo como crítica. Pero como que todo terminó en eso, o sea... Pero que no creo que haya terminado ahí. Jaime. Bueno, capaz que no terminó. No terminó, claro que no. Claro que no. Para empezar, echemos una mirada a cómo habla la vasta mayoría de la población. Me da igual que sea en Uruguay, que sea en España o que sea en Chile.
a la inmensa mayoría de la gente, sean hombres o mujeres, sean de derechas o de izquierdas, no les importa, no están pendientes de este asunto cuando están implicados en sus conversaciones cotidianas, hablan claro. con la norma con la que hablan. Entonces es en muy Sí, poquitos es lugares, nuestro micromundo. entre muy poquitas personas, Sí. que esto realmente constituye una fuente de preocupación, ¿verdad? Y nos ha ganado. No, es decir, a mí efectivamente me ha incomodado. No, Es decir, a mí también, no, y a ti todo el también, tiempo. y a todo el Trabajo mundo. acá, Y digo. la inmensa mayoría de mis compañeras y grandes amigas feministas y activistas, si yo me pusiera a subrayarles cada vez que reproducen el lenguaje sexista, no hablaríamos. No hablaríamos, ¿Me exactamente. entiendes? Sentido común, señores. Sentido común. Sentido común y pensar nuestras acciones. Sí, sí, ¿No? sí. Porque en sí. definitiva somos forma y contenido. Ujú. El tema es que las palabras, escuchándote en esta charla y leyéndote, las palabras son forma y contenido a la vez. Exactamente. Es Y así. nadie tiene control absoluto sobre ese vínculo entre forma y contenido. Por suerte. Por suerte. Por suerte. José del Valle es gallego, punto. No aclaremos más. Es sociolingüista, filólogo, es español estadounidense como figuran las definiciones por allí, pero bueno, visitante frecuente, docente a Montevideo. Ojalá que comencemos este vínculo aquí, José, y bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Jaime. Ha sido un placer. Del mismo modo, José del Valle estuvo en Sábado Sarandí.